a las guías de observación. En tal sentido, vamos a responder a la pregunta ¿qué son y cómo se elaboran las guías de observación? Para hablar sobre este instrumento, debemos recordar a las técnicas de observación. Estas técnicas son aquellas que nos van a permitir evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se produce. No olvidemos, con estas técnicas, los docentes pueden advertir conocimientos, habilidades, las actitudes y los valores que poseen los estudiantes. Asimismo, cómo los utilizan en una situación determinada. Es necesario, mis estimados maestros y maestras, mencionar que uno de los instrumentos principales de las técnicas de observación es justamente la guía de observación, el cual nos va a permitir evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ahora sí, veamos específicamente qué son las guías de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas. Esta es una de las características muy importantes de las guías de observación, que se va a basar en indicadores que yo lo puedo plantear como afirmaciones o también como preguntas. Cuando yo hablo de indicadores, debo recordar que los indicadores hacen alusión a los criterios de evaluación. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Son los aspectos, en este caso, a observar. Y con mayor razón en la guía de observación es necesario especificar bien estos aspectos, los cuales van a ser observados para determinar el nivel de logro alcanzado de aprendizajes en mis estudiantes. ¿Por qué es importante especificar bien a estos indicadores? Estos nos van a orientar el trabajo de observación. A través de ellos vamos a nosotros poder señalar los aspectos que son relevantes en la observación. En consecuencia, la guía de observación puede utilizarse para observar las respuestas de los estudiantes, pero no solamente las respuestas cognitivas, las respuestas a preguntas que yo le pueda lanzar, sino respuestas en una actividad, en una tarea, en la ejecución misma de esa actividad o tarea. También me va a servir para observar las actitudes de los estudiantes, puede ser en una sesión de aprendizaje, en una semana de trabajo, en un bimestre o en el transcurso de todo un ciclo escolar o de un año escolar. Veamos ahora los pasos para elaborar la guía de observación. El primer paso es establecer el propósito de aprendizaje, a evaluar. No se olviden que el propósito de aprendizaje en la evaluación se convierte en objeto de evaluación. Y sabemos también que el propósito de aprendizaje, y esto lo hemos reiterado en los vídeos anteriores, puede ser una competencia, una capacidad, un desempeño, tarea, actividad, etc., los cuales están relacionados
a los estándares de aprendizaje establecidos. El segundo paso es establecer los criterios de evaluación. ¿Eso qué significa? Establecer los aspectos a observar. Sabemos nosotros que los aspectos a observar son conocidos como indicadores. También podríamos decir aspectos específicos o aspectos centrales del aprendizaje. Después de elaborar los criterios de evaluación, para elaborar la guía de observación, es necesario planificar dicha observación. ¿Qué significa planificar? Establecer la fecha, establecer también el tiempo de duración de la observación, en qué sesión de aprendizaje o en qué semana, o tal vez en qué unidad didáctica yo voy a realizar la observación que pretendo realizar. Recién, después de haber planificado la observación en coherencia con los criterios de evaluación y los propósitos de aprendizaje, ahora sí tengo todos los elementos necesarios para realizar la guía de observación. Presentamos aquí una propuesta de guía de observación. En esta guía de observación debemos partir, como lo hemos manifestado en la diapositiva anterior, del propósito de aprendizaje, justamente lo que yo voy a observar para valorar el nivel de aprendizaje alcanzado en ese propósito de aprendizaje. En este caso, el propósito es: realiza la toma de medidas para la elaboración de una falda. Luego de ese propósito, debemos plantear los criterios de evaluación, llamados también indicadores o aspectos específicos a evaluar. En este caso, se considera 4 criterios de evaluación o aspectos a observar. ¿Cuál es? El colocado de la cinta métrica en el cuerpo de la cliente, ajuste pertinente de la cinta métrica, precisión de la medida y, como criterio 4, trato y cuidado en la forma o en la toma de las medidas. Al inicio, en una de las diapositivas, habíamos mencionado lo siguiente, de que se podía plantear de forma afirmativa o como pregunta. Aquí podríamos también plantearlo. Por ejemplo, yo puedo poner aquí como pregunta: ¿el colocado de la cinta métrica en el cuerpo de la cliente es la apropiada? También podría ser aquí como pregunta y registro la observación de acuerdo a la pregunta. ¿El ajuste de la cinta métrica es pertinente? Podría ser la pregunta en el criterio 2. Así, entonces, alumno por alumno o estudiante por estudiante, yo voy registrando la observación, y para eso ustedes ya pueden imaginarse que tengo que estar presente y tengo que planificar para yo poder observar uno a uno, porque no voy a poder observar a 2 o 3 a la vez. Por eso es que la guía de observación, por el trabajo que demanda, algunos docentes no lo pueden realizar. Tal vez no tanto no quieran, sino no pueden, porque el tiempo es muy limitado en una sesión de aprendizaje. También aquí debemos mencionar, ya para terminar, estimados maestros y maestras, que la guía de observación va a tener una relación directa a la evidencia
que yo me plantee. No toda evidencia va a ser factible de utilización de la guía de observación. Primordialmente, la guía de observación se va a relacionar a una evidencia de ejecución, en el cual yo pueda notar las habilidades motoras, las habilidades que se relacionan con el hacer, con el ejecutar, lo cual no es pertinente para otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, para una lista de cotejo o una rúbrica, tal vez en una rúbrica, dependiendo de los niveles que yo considere en las descripciones que contiene dicha rúbrica. Aquí me dice ejecución misma de la actividad de medición, entonces, de por sí ya me está indicando la evidencia que tiene que ser una guía de observación. En ese sentido, entonces, tengamos mucho cuidado. Para elegir el instrumento de evaluación, yo tengo que ver las características de la evidencia. Aquí, como la evidencia es la ejecución misma de la actividad de medición, es pertinente utilizar la guía de observación para yo poder valorar de manera pertinente el nivel de logro alcanzado en mis estudiantes en la realización de la toma de medidas para la elaboración de una falta.